¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí lo tenéis. Se ve bien, ¿verdad? Es la portada del Heraldo de Aragón, no del Sport, del Marca o del Mundo Deportivo o del As, sino del diario más importante de mi tierra, en Aragón. Creo que lo dice todo, ¿no? Creo que esto lo dice todo. Mirad dónde está la selección española de fútbol. Así que creo que merece la pena hacer hoy un especial dedicado a esa final que vivimos ayer en Roland Garros. Quédate y disfruta. Hola amigos, hola amigas, yo soy Antonio Channels y esto es Tennis Channels Podcast, la versión en vídeo de nuestros podcasts de audio que hacemos en tenis. Como siempre, lo que hay que decir aquí en YouTube es que te suscribas, que le des a la campanita, que nos dejes comentarios. Es lo típico del algoritmo de YouTube. Por favor, dejadnos cualquier comentario. Si os suscribís, por favor, pues os lo agradecería muchísimo porque nos ayuda a crecer en este canal tan pequeño. Por otro lado, como siempre os digo, os dejaré por la parte de abajo, en la zona de la descripción, cuáles son nuestros podcasts en iVoox que puedes escuchar para fans que llevamos más de 7 años haciendo podcasts de tenis. Varios podcasts al mes, muchos podcasts al mes, analizando todos los torneos con colaboradores muy top. En materia deportiva, la mayoría de ellos, y también algunos en pronósticos. Si te gustan los pronósticos, pues también te va a gustar ese podcast. Pasaros por ahí y si os gusta, pues os suscribís, que me daréis de comer o daré de comer a mis hijos, esos hijos que no tengo. En cualquier caso, os agradezco cualquier tipo de ayuda o colaboración. Dicho lo cual, la final de Roland Garros que vivimos ayer, evidentemente, como habéis visto en la portada del Heraldo, como habéis visto en la portada de todos los periódicos, es un partido histórico por muchísimas razones. Si os ponéis el vídeo que hice anterior, justo el anterior a este, intentaré dejarlo por aquí arriba, en esto que se llama una tarjetita, para que lo podáis ver y escuchar. Acertamos de pleno, pero bueno, eso no es, digamos, lo importante. Al final, a veces se acierta y a veces se falla en las predicciones. Lo que pasa es que es verdad que da un placer y un gustirrinín acertar cuando dices que va a ser un partido épico, un partido que se va a ir a 5 sets y un partido que creo que recordaremos todos. Porque el partido fue así. Terminó el partido, perdón, y me decían por Twitter muchísima gente si este era el mejor partido, la mejor final de la historia del tenis. Bueno, esto va a gustos, ¿no? Y además es que tampoco sabemos o hemos visto quizá todas las finales del mundo. Me refiero que incluso cuando jugaban jugadores más legendarios de la época antigua, tampoco muchos de ellos lo hemos podido ver. Otros también, ¿qué ha pasado? Pues que no lo han televisado. Este partido, como además estaba televisado de manera en abierto en España, pues creo que lo vimos o lo vio muchísima más gente. Y también creo que aquí en España somos muy habituales a definir que un partido es el mejor cuando juega un español. Lo hacíamos con Nadal y lo hacemos también con Alcaraz. Evidentemente es un partido que entra en el top histórico. Es el partido más largo en una final de Roland Garros, 5 horas y media, y yo creo que el partido lo tuvo absolutamente todo. Por un lado, creo que a nadie sorprenderá ni le debería de engañar que cuando Jannik Sinner se pone 2-0 arriba, 2 sets a 0 arriba, e incluso cuando en el comienzo del tercer set le rompe el saque a Alcaraz, creo que nadie dábamos un euro por Carlos Alcaraz. Y esa es la realidad. Y esa es quizá la figura gigantesca de Carlos Alcaraz. No solo que se sobrepone a ese tercer set,
Se va al cuarto, donde Jannik Sinner sigue siendo, seamos realistas, mejor. Y en un momento dado en el que tiene 3 bolas de partido al resto, Carlos Alcaraz las termina levantando, algo muy parecido a lo que sucedió en el US Open 2022. Y Jannik Sinner tiene que servir para partido. Ese juego que hace Carlos Alcaraz al resto es una absoluta barbaridad, y ya no solo en la parte técnica, que obviamente es así, en la parte tenística, sino en la parte mental. Carlos Alcaraz sale determinado, convencido de que le va a romper a Jannik Sinner, y lo hace. Lejos de quedarse, digamos, atrapado un poco en esa circunstancia de decir, bueno, pues he hecho lo que he podido y el partido se me ha ido de las manos. No, él sigue en esa resiliencia, en esa lucha, y se lleva el cuarto set. Y nos vamos al quinto. En el quinto enseguida se adelanta Carlos Alcaraz con un break arriba. Y lo que sucedía en un momento dado, y es que veíamos la final perdida para Carlos Alcaraz, vemos en ese momento que la final está absolutamente perdida para Jannik Sinner. Y de hecho muchos llegamos a pensar que Jannik Sinner podía perder el quinto set de una manera ciertamente escandalosa por el problema mental que podría suceder y que debe suceder cuando tú has tenido el partido en la mano con 3 match ball. Pero tampoco sucedió eso, y eso es lo que hace tan grande no este deporte, sino esta final. Jannik Sinner no solo permanece, no solo sigue luchando, sino que lo mismo que sucede en el cuarto set, Carlos Alcaraz, cuando va a cerrar su partido en el quinto set, Jannik Sinner le rompe y consigue llevar el partido al tiebreak del quinto set. Una absoluta locura. Y una absoluta locura ver, después de 5 horas, a estos dos muchachos golpear la bola en esa parte del momento del partido como si llevaran 10 minutos jugando. Una absoluta barbaridad, puntos locos, una precisión. ¿Cómo tienen que ser mentalmente de competitivos estos jugadores para llegar a este punto? En el super tiebreak, espectacular, Carlos Alcaraz se lo lleva y termina ganando su segundo Roland Garros, su quinto Grand Slam. Decía el maravilloso y gran Pepe Rodríguez, Pepe Brasín, en su Pepe Diario, que este partido, digamos que es el punto de inflexión, es el momento en el que sepultamos con paladas de tierra al Big Three. ¿Qué significa eso? Significa que no vamos a seguir adorando la época del Big Three, que el Big Three no era maravilloso, por supuesto, pero eso queda en el pasado. Debemos recordar que los últimos 6 Grand Slam se los han repartido Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Hubo un momento cuando el Big Three desaparecía, aunque Djokovic está, pero ya sabemos cómo está, que ese hueco no sabíamos quién lo iba a ocupar. Y creo que después de este partido todos lo tenemos más que claro. Sucedían a veces determinadas circunstancias que hacía que esta final se haya demorado tanto en el tiempo. Y es que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz no eran número 1 y número 2. Y por lo tanto, siempre o casi siempre se tenían que enfrentar antes de la final. Bien porque estaba Djokovic, bien porque Alexander Zverev se metía por medio, pero en el momento en que esto no ha sucedido, hemos visto esta final. Y esto debería de empezar a ser lo habitual. Debería de ser lo habitual. Creo que queda enterrado ya el Big Three, si ya no lo estaba. Creo que queda toda una generación perdida, que lo hablaremos también quizá en algún podcast o en varios podcasts, tanto en iVoox como quizá aquí en YouTube. Una generación que tenía la oportunidad de, cuando el Big Three terminó, poder conseguir títulos, y no ha sido así. Y ahora viene otra generación que directamente les ha pasado por encima, porque la diferencia
a día de hoy entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con el resto de jugadores, como dije en el anterior vídeo, es abismal. Más conclusiones que se pueden sacar de esto. Que Jannik Sinner ha hecho una mejora sustancial, superlativa en arcilla y en la larga distancia. Recordad que hace no mucho Jannik Sinner estaba bastante lejos, o bueno, algo más lejos de lo que estaba Carlos Alcaraz en la arcilla. Ya no lo está. Recordad que no hace mucho también decíamos que Jannik Sinner le pasaban factura físicamente los partidos a 5 sets y de larga duración. Ya no le está pasando. Ayer con 5 horas y pico repartía hostias que no veas. Entonces, la mejora de Jannik Sinner es sustancial. Evidentemente, hoy, al despertarse, o quizá ayer, el palo es durísimo. Cuando tú tienes 3 bolas de partido para llevarte Roland Garros y no lo terminas haciendo, es un palo, es durísimo. Pero si su equipo y él mismo se reúnen y empiezan a pensar y ver más allá, se van a dar cuenta de lo cerca que estuvieron de llevarse el partido, de llevarse el torneo, y por lo tanto que todo el trabajo, toda la mejora está clara. Y que además, si ahora van a pasar, como pasarán a hierba o como pasarán a hard, pistas más rápidas, que le vienen mejor a Jannik Sinner, bueno, las esperanzas para el equipo de Sinner están ahí, eso son clarísimas, ¿no? Ese es digamos, el análisis que tiene que hacer Jannik Sinner y su equipo, que creo que lo harán, porque para eso es el número 1 del mundo, para eso Jannik Sinner tiene esa mentalidad, para eso ha pasado también todo ese drama del doping, y yo creo que lo hará. Pero también el equipo de Carlos Alcaraz y el propio Alcaraz, después de venirse de tomarse unas jarras en Ibiza, deberán de sentarse y darse cuenta que estuvieron muy cerca de perder el partido y que Jannik Sinner no es que esté ahí, es que está para ganar todos los Grand Slam, todos los torneos y en todas las superficies. Es decir, Jannik Sinner va a obligar, sin ningún género de dudas, a que Carlos Alcaraz todavía mejore, que tiene cosas por mejorar. Como ya dijimos el otro día, Carlos Alcaraz, y se ha visto en este partido, tiene estas cositas, ¿no?, que le hacen ciertamente irregular. Eso sí, cuando toca el pico es una absoluta barbaridad. Y por último, añadiría cosas un poco extradeportivas. Por un lado, ayer yo, no sé si os pasaba a vosotros, al ser una final de Roland Garros en abierto, que todo el mundo la podía ver, en este caso en el canal de D-Max, yo recibía un montón de mensajes privados de gente que habitualmente no me contacta porque no ve tenis, es decir, o me contacta por otras cosas que no tiene que ver con el tenis, ¿no? O sea, qué importante es hacer afición en el tenis si podemos de vez en cuando dejar algún partido. Entiendo que cuando haya españoles, pero no necesariamente debería ser así, para que la chavalada, para que la gente, para que todo el mundo pueda ver tenis y aficionarse al tenis. Estoy seguro que ayer muchos niños y niñas que estuvieran viendo el partido con sus padres, que ahora en junio quizá tienen que empezar a elegir para la temporada que viene, para el colegio, las extraescolares y los deportes, que hagan algún niño o alguna niña dijera, yo quiero jugar al tenis, yo quiero ganar Roland Garros. Y eso es muy, muy importante, porque hace que la afición, los clubs de tenis crezcan, nuestros podcasts, nuestros contenidos también crezcan, y que la gente se acerque al tenis, que está muy bien, que conozcan a Alcaraz y que conozcan a Sinner, pero es también necesario que conozcan a Jack Draper, que conozcan a Holger Rune, que conozcan a todos estos jugadores, a Fonseca, que vienen y que creo que nos van a dar y nos están dando grandes momentos. Eso por un lado. Por otro lado, también me alegro de haber acertado un poco cómo iba a ser la final y todo el recorrido. Dije antes de empezar, tanto en Pepe Diario como en mis podcasts, como en diferentes contenidos, que iba a ser un Roland Garros espectacular y
creo que no me he equivocado. También lo mismo en el apartado de chicas, donde Coco Gauff, con 21 años, se lleva su segundo Grand Slam. No podemos tampoco dejar pasar todo eso. El tenis creo que está en muy buen momento. Es cierto que cuando decimos a veces, si somos un poco quisquillosos, un poco malos, un poco perversos, ¿no?, que el top 10 está hecho una mierda, pues hombre, lo que significa es que hay unos huecos que a ver quién quiere entrar y permanecer. Pero está claro que el tenis con Sinner, con Alcaraz, está en buen momento. Es probable que llegue el día de mañana algún otro jugador. Es probable que llegue Fonseca, que solo tiene 18 años. No sé qué pasará con Holger Rune, no sé qué pasará con Jack Draper. Veremos a ver, hay jugadores, bueno, que necesitan dar, evidentemente, un salto cuantitativo si se quieren acercar mínimamente a este Sinner y a este Alcaraz. En cualquier caso, como mínimo, tenemos ese duelo, ese dúo, ¿no? Que, como bien decía en el final de la película El Protegido, ahora que sabes quién eres tú, ya sé quién soy yo. Y se daban la mano, ¿no? Con una mano de guante negro, una mano de guante blanca o una mano blanca, en el sentido de que siempre tiene que haber un héroe y tiene que haber un villano. Mínimo tenemos eso. Y yo creo que podemos estar congratulados de que esto suceda. Vivimos una final maravillosa, histórica, potente. No sabría decirte si es una de las mejores. Probablemente de Roland Garros sí que sean de las mejores. Luego, pues seguramente el día de mañana esté probablemente en el top 5 de finales. Me decía también un oyente de vídeos que hiciera un top 10 de finales de Grand Slam. A ver, es complicado porque nuestra memoria es la que es y está aquí muy reciente, y habrá algunos que seguramente nos acordamos y habrá otros que por algunas particularidades, esto pasa como la música, a unos nos guste más cómo se vivió y otras nos guste menos. Entonces es muy complicado hacer eso. Pero en cualquier caso, dejadme sugerencias sobre vídeos que yo también puedo pasarme por aquí de vez en cuando. Cerramos Roland Garros. El tenis no para. Ahora mismo está ya en marcha torneos de hierba, Stuttgart, Herzogenbosch, en breves vendrá Halle, Queens y luego Wimbledon. O sea, en apenas 3 semanas estamos con Wimbledon. La maquinaria del tenis no para. Sinner se irá a descansar, probablemente a lo mejor más a un spa, y a lo mejor Alcaraz pues se va a Ibiza. Da igual. Esperaremos qué sucede en Wimbledon. Veremos si también queda hueco para algún outsiders. Veremos a ver en qué plan llega Djokovic, que siempre ha sido el torneo donde más cómodo se encuentra, y aquí, a lo tonto, te ha llegado a semifinales. Es decir, el tenis continúa, el tenis no para, y me podréis escuchar, como siempre, en nuestros podcasts de audio, en iVoox, en Spotify, los dos se pueden conectar, y hoy mismo grabaremos un podcast. Así que pasaros si os gusta y me ayudáis a crecer un poquito. Nada más, dejadme vuestros comentarios. Creo que hemos vivido un Roland Garros fantástico. Quiero daros las gracias a todos los que habéis pasado tanto a ver los vídeos como a escuchar los podcasts. Y en breves estaremos con Wimbledon. Eso sí, en podcast de audio. Hoy mismo, repito, grabaremos ya los torneos que hay de hierba. Un auténtico placer. Recordaremos este Roland Garros 2025 y gracias por acompañarme. Chao, chao, sed muy felices.